Привет, el чего как? Приветствуем вас на уроках argentinского испанского. ¿Qué es lo primero que uno suele aprender cuando comienza con un idioma nuevo? No, eso no. En Argentina varía mucho el saludo acorde a la situación y a la persona a la que te estás dirigiendo. Ahora veamos algunos ejemplos y clasifiquémoslos según informalidad, que por lo general será dirigido hacia vos, y formalidad, que en su mayoría va a ser dirigido hacia usted. Comencemos con el primer ejemplo, el más común que probablemente ya ustedes conozcan, que es hola. Ahora está ubicado en el medio porque no es ni informal ni formal. Es simplemente un saludo multifuncional que puede ser utilizado en cualquier momento del día hacia cualquier persona. La siguiente lista de ejemplos, como podrán ver, entra en la categoría formal, que son buen día y buenos días. Es indistinto, es lo mismo. Buenas tardes y buenas noches. En este caso hay una forma más acotada para decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, que es buenas, pero como podrán ver entra en la categoría de informal. ¿Qué tal? También entra en la categoría formal. Y es una forma muy respetuosa de saludar. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Pasemos al siguiente ejemplo. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Como podrán ver, hay una variación entre el te y el le. En el caso del le es para usted, siempre. ¿Cómo le va? Utilizamos el usted para personas mayores o para personas que tienen un rango mayor al nuestro en trabajos. Entre paréntesis les doy un consejo. En Argentina hay muchas personas que no les gusta ser tratadas de usted. Por lo tanto, vayan midiendo y sepan cuándo utilizar el usted y cuándo no. En el caso de cómo te va, el te proviene de vos. Porque como explicamos en el video anterior, en Argentina hablamos con vos y no con tú. Este siguiente ejemplo tiene la misma aplicación que el anterior. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Por más que no suene súper informal, lo es. ¿Por qué? Porque al estar utilizando el te, estamos tuteando a la persona, la estamos tratando de vos. Por lo tanto, al ya aplicar estás, allá al estar tuteando a la persona, ya se pierde la formalidad. Se preguntarán por qué no anoté cómo está en esta columna de ejemplos formales. Bueno, porque casi no se utiliza. En ese caso es más común preguntar cómo anda. Bien, ahora continuemos puramente con los ejemplos informales. ¿Cómo va? Es simplemente una abreviación de cómo le va. El siguiente ejemplo es todo bien. Aunque suene súper amigable, justamente no queda bien saludar a una persona directamente preguntándole ¿todo bien? No, en ese caso es recomendable combinar hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y ahí uno está siendo amigable y a la vez manteniendo la formalidad. Continuemos con el anteúltimo ejemplo, que es totalmente informal. No utilicen este ejemplo jamás si no conocen a la persona, si no es un amigo, una amiga o un familiar. El ejemplo es ¿qué haces? Capaz que lo escucharon varias veces. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Pero si ustedes cambian un poquito la sensación y dicen ¿qué haces? ¿Qué haces? Súper agresivo. Así que tengan cuidado, utilicen este ejemplo solo entre amigos, familiares o una persona que conoce mucho y que saben que ser informal y preguntarle ¿qué haces? Es algo aceptable. Ahora sí, pasemos al último ejemplo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es literalmente en inglés WhatsApp. Este ejemplo, como en el anterior, ¿qué haces? No solo varía según cómo uno lo pronuncia, sino que también queda mal en cualquier ámbito. Uno no puede ir y saludar a una persona mayor y decirle ¿qué onda? Aparte, este ejemplo, ¿qué onda?, a veces se utiliza para la iniciación de una discusión o una pelea. Por lo tanto, utilícenlo solo entre amigos, familiares, prácticamente como ¿qué haces?, pero incluso hasta con más cuidado. Ahora hagamos un repaso. Todos los saludos se pueden combinar entre sí. Obviamente, acorde al contexto y tiene que haber un cierto criterio. Por ejemplo, hola puede ser combinado con todos los saludos de ambos lados. Pero hay saludos que no pueden ser combinados entre sí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si yo pregunto ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y después le pregunto ¿qué onda? Es ridículo, suena mal y no tiene sentido. Y el último consejo es que no traten de usted a todas las personas, como ya mencionamos minutos anteriores, y que tampoco traten de vos, ni tuteen a todas las personas. Siempre pregunten primero ¿te puedo tutear? Y de esta forma se va a generar cierta confianza y la persona va a entender que uno es respetuoso y amigable. ¿Y cuál es tu forma favorita de saludar? Dejanos un comentario si tenés alguna duda. Suscríbete y activa la campanita para más contenidos como este. Das Cor Estreche, pa' acá, pa' acá.